arte es lo que hace posible traducir algo de la afectividad de lo cotidiano en un producto estético que pueda ser leído por otros, ¿no? Independientemente del soporte que eso tome. Me parece que por eso últimamente, viste que hay como artistas jóvenes que tienen esa posibilidad más plástica de poder ir por diferentes instancias del arte y ejercerlas. Me parece que es un derecho el arte. Si tengo que decir algo, es un derecho. Es la posibilidad que alguien tiene de ir traduciendo y haciendo lazo social con eso que lo transita. Y hay modos y modos, y bueno, sí, también y calidades en torno a eso, ¿no? Bueno, es innegable como la vida de cada uno, pero creo que tiene que ver con un derecho. El arte es un derecho. Soy psicólogo, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando empecé a estudiar no sabía muy bien por qué estudiaba psicología. En realidad empecé siendo hemoterapista. Y para estudiar medicina, empecé a estudiar medicina y trabajando como hemoterapista me daba cuenta que me pasaba mucho más tiempo hablando acerca del sufrimiento de la gente cuando estaba en el quirófano y demás que en la cosa médica en sí misma. Entonces empecé a pensar de cambiar de profesión, yo me había empezado a analizar y demás. Y ahí me cambié a psicología. Así que no entendía demasiado bien qué iba a hacer ahí, pero sabía que me interesaba algo del orden del sufrimiento, por un lado, de la gente, poder escuchar eso, y sabía que algo de eso pasaba con la palabra. Entonces, después me encuentro que el psicoanálisis era la manera más adecuada, y sigo pensándolo, de entender ese suceso, de eso que pasa a la palabra, del cuerpo que toma la palabra, ¿no? Me parece que el psicoanálisis es lo que más ha dado cuenta en los saberes de la humanidad, ese enlace que se produce y que en última instancia descubre que somos poesía. Todavía hoy, cada vez que atiendo y escucho a mis pacientes y demás, es escucharlos como una poesía, como un texto poético, e intervenir como se interviene en un texto poético. Eso hoy me resulta conmovedor cada vez, ¿no?, que estoy con un paciente escuchándolo. Y eso lo aprendí en la facultad. Siempre tiene muy mala prensa la enseñanza universitaria, y a mí me generó la posibilidad de empezar a elegir con qué maestros estudiar, cuál es la manera más, más precisa para poder entender el suceso humano, ¿no? Así que empecé ahí en la Universidad de Buenos Aires, después concluí mis estudios de grado y empecé a estudiar por fuera de la facultad, en una institución que ya no existe más, que se llamaba Sesión, pero ahí es donde conocí a un montón de gente que me formé mucho tiempo. Y yo, sin saber, empecé a acercarme a gente que tiene una calidad y una calidez en la escucha y en el análisis que me sigue interesando. Y después, bueno, pasé la etapa de l'École Lacanienne. Insisto que nunca fui miembro de l'École Lacanienne, pero sí me acerqué a a las cabezas pensantes, ¿no?, a las figuras del l'École Lacanienne, y tuve mucho tiempo de formación con Hugo Cardoso, que me acuerdo que los seminarios eran en el Camarín de las Musas, ¿no? Entonces, y él también tenía un cruce con el teatro muy interesante, y a mí eso me afilió a ese modo también de entender el arte y el psicoanálisis como un modo de articularlo, digamos, ¿no? Articular ahí la humanidad, ¿no?, en ese gesto, ¿no? El gesto que propone el arte, ¿no? La actuación comienza hace
sí, unos 15 años más o menos, no hace tanto, para una carrera de actuación, 15 años por ahí no es tanto. Y empecé a actuar en un momento, estaba muy devastado porque me estaba separando cuando empecé de una pareja que yo amé muchísimo, así que estaba en un duelo ahí, en un cuerpo totalmente destrozado por amor o por desamor, y ahí decidí, bueno, ponerme a estudiar teatro, que era como que sí, era algo que siempre me había gustado, siempre payaseaba de chico y jugaba y imitaba cantantes y demás. Bueno, y ahí decidí hacer con ese, sí, con ese dolor otra cosa. Y empecé a estudiar teatro ahí con Fernando Ferrer, estudié como unos 3 años con él. Y el teatro es algo que me cuesta siempre. Todo me parece que me cuesta mucho, pero bueno, soy perseverante, tengo esa posibilidad. Y empecé a estudiar con él, y cuando concluí esos 3 años de formación con él, empecé a estudiar con Gonzalo Martínez, con él se ha hecho 2 años también. Y después empecé con Heidi Steinhardt, que es una dramaturga, directora y actriz que a mí me gusta mucho su trabajo. Actualmente reside en Madrid, pero viene a montar sus obras y a dar seminarios acá. Así que cada vez que viene nos vemos, somos amigos actualmente. Y con ella estudié también, sí, unos no sé cuántos años, una cantidad, yo estoy pensando, como unos 6 años, una cosa así. Y con ella también empecé a escribir algunas cosas, algunos textos para mí, y a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar, hice algunas obras musicales también, porque como estudio música también le metí algo de canto. Y últimamente estoy trabajando también con la dirección de arte, que me interesa, el generar el espacio para que la escena se lleve adelante de la mejor manera y con mucha seriedad, trabajando el material, viendo los requerimientos del director y demás. Pero como que el atravesamiento de la actuación tiene que ver con lo estético, con la estética no solamente como concepto, sino con lo material, y también con lo musical, como una articulación ahí que me gusta del arte escénico, ¿no? Más que de la actuación puntualmente. Es más amplio que la actuación, lo que me interesa. Me hace pensar que atiendo muchísimos actores y muchísimos músicos, porque, bueno, no sé, por ahí el deseo se muestra más allá del cálculo, ¿no? Entonces, y estoy rodeado de actores y del mundo del teatro y demás, y siempre hay reuniones y hablo y por ahí me preguntan algo y yo digo lo que me parece, algún concepto así que me parece que arrima el bochín en algunas cosas, y eso evidentemente concita transferencia. Entonces empecé a tener un montón de actores que se pasan el dato, actrices y también del mundo de la música también. Así que a mí, ahora estoy pensando que en el consultorio también hay algo de ese mundo que empieza a aparecer y esa ligazón que empieza, uno escucha el sujeto, no es que escucha a un actor o una actriz, pero sí que empieza como a generarse algo de eso, viste que la clínica es medio mágico, después qué sé yo, alguien empieza a atender con cierto sesgo, cierta característica de sufrimiento y se le llena al consultorio de eso, digamos. Sí, bueno, ¿por qué? Y bueno, qué sé yo, se genera. Pero yo me parece que hay mucho del mundo del arte escénico, de la literatura, de la escritura, de la poesía, en la lectura
literatura que a mí me habita el psicoanálisis. Bueno, de hecho, Lacan también destacaba, ¿no?, que el bien decir estaba más ligado a las letras, ¿no? Un analista debe ser hombre de las letras, es el último, o algo de lo último que dice Lacan, ¿no? No un hombre de la ciencia, sino un hombre de las letras. Entonces, creo que hay algo de eso que no es una invención mía, que se produce en la literatura, el modo en que se ejerce ese texto en un escenario, el trabajo del actor. Yo no tenía noción de la materialidad que toma el texto en el cuerpo del actor, cómo se trabaja desde esa materialidad y cómo eso va construyendo un cuerpo, ¿no? Y un modo de decir. De hecho estoy escribiendo sobre eso, del concepto de corporidad, y la corporidad no es lo corporal, justamente implica el sonido, implica la palabra, implica la intención y el choque entre los cuerpos, ¿no? Porque, uno llega a su propio cuerpo cuando toca el del otro, ¿no? Hay algo de eso que se genera en la escena, que hay algo de eso que se genera en la vida de alguien, desde la construcción de alguien cuando nace, que no es sin ese otro, ¿no? Hasta los quilombos del lazo social y los quilombos del encuentro entre la gente, entre las personas, que es por lo que alguien consulta, ¿no? Es esa crítica estúpida de pensar que el análisis, que ya nadie la hace, ¿no? Por supuesto, pero ya es antigua, pero pensar que porque alguien llega al consultorio llega solo. Nunca atendí a alguien solo. Siempre vino con todo ese mundo, ese enjambre de personas que por ahí están de más, inclusive, ¿no? Creo que hay algo de eso que a mí me parece que hay se codea el psicoanálisis con la actuación y con el mundo de la representación, del teatro, y del modo de ejercer un texto. El tema es que en el teatro uno recibe el libreto, vos estudiás, haces trabajo de mesa, hablas con el director, se empiezan a perfilar las coordenadas de ese personaje, y uno intenta ejercerlo de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que está en ese entre lo que pide el director y lo que surge del actor. El director tiene la voz la que manda, pero siempre hay algo ahí del actor que funciona en el ejercicio de ese texto, y hay algo de la vida y del psicoanálisis que lee que uno después tiene que pasar del texto del otro a generar su propio texto, ¿no? Del nombre del padre a ser padre del nombre, de ejercer esos significantes de manera novedosa. Y me parece que entonces ahí hay un vínculo preciso de cómo uno ejerce el texto en el cual fue acunado, y el atravesamiento de la lengua con el ejercicio privado de esa lengua. Entonces sí me parece que hay una relación directa. Ahora que me lo preguntaste, lo agradezco porque nunca lo había pensado así.